en las profundidades silenciosas de la mansión Hale, donde la riqueza se esconde detrás de sombras pesadas y un pasado lleno de heridas, un magnate amargado por la tragedia desciende una noche hacia la cocina, sin saber que allí lo espera el destino. En medio de la penumbra, una joven criada danza en secreto, iluminando la oscuridad con un movimiento capaz de despertar un corazón que creía muerto. Esa noche marca el inicio de una batalla entre clases, secretos peligrosos y un deseo prohibido que desafiará todas las reglas. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y qué es lo que más te cautiva de los romances de época. Nueva York, año 1887. La mansión Hale se alzaba imponente en medio de la neblina nocturna, como un gigante de piedra que respiraba lentamente a pesar de su silencio interior. Las ventanas altas, bordeadas por cortinas pesadas, dejaban entrever apenas un resplandor tenue que se apagaba antes de tocar el jardín. Era una casa acostumbrada a los murmullos apagados y a los pasos contenidos de los sirvientes, pero sobre todo, era un lugar marcado por una ausencia que nadie se atrevía a nombrar. En el ala más apartada, donde la luz de los candelabros parecía luchar contra una sombra más profunda que el resto, vivía Donovan Hale, aquel magnate ferroviario de rostro anguloso y mirada de acero. Había sido, no hacía mucho, un hombre cuya presencia dominaba cualquier salón. Pero aquella noche, como tantas desde el accidente, se encontraba recluido en su estudio, con la espalda rígida y las manos apoyadas en los brazos de su silla de ruedas de madera oscura. El reloj marcaba la medianoche con un eco que retumbó por las paredes, aunque Donovan no hizo el menor gesto por apagar la lámpara de aceite que iluminaba el escritorio. A su alrededor, informes, cartas pendientes y libros sin abrir formaban pequeñas montañas que hablaban de un mundo del que él se había retirado sin mirar atrás. Respiró hondo, con el pecho oprimido por una angustia que se negaba a abandonar su cuerpo. Había pasado una década desde que se acostumbró a la soledad, pero jamás había aprendido a aceptarla. A veces creía que la casa entera conservaba los susurros de quienes lo habían traicionado, como si las paredes repitieran una y otra vez los nombres de aquellos socios que lo dejaron caer cuando más necesitó apoyo. No obstante, ninguna sombra le pesaba tanto como la propia. Finalmente, decidió abandonar el estudio. Con un movimiento lento, empujó las ruedas de su silla hasta el pasillo, dejando que la penumbra lo envolviera. Necesitaba aire, aunque fuera solo el aire frío de la casa adormecida. Mientras avanzaba por el corredor principal, el sonido de un leve crujido de madera resonó a sus espaldas. Se detuvo, escuchando con atención, pero no percibió nada más. Quizá un sirviente, quizá el viento, o quizá, pensó, un fantasma de su memoria. Empujado por un impulso inexplicable, tomó el camino hacia las escaleras laterales que descendían hasta las cocinas. No era un lugar que frecuentara. De hecho, hacía años que no cruzaba la puerta de servicio. Sin embargo, aquella noche, algo lo arrastraba hacia allí con la fuerza de un recuerdo que aún no existía. La cocina estaba iluminada por una sola lámpara que oscilaba sobre la mesa central. La luz cálida dibujaba sombras alargadas sobre las paredes de azulejo. Y fue entonces cuando Donovan escuchó un sonido suave, como un roce delicado contra el suelo. Se acercó con cautela, ocultándose parcialmente detrás del marco de la puerta, sin hacer ruido. Lo que vio a continuación lo dejó inmóvil. En medio de la cocina, sin saber que alguien la observaba, una joven danzaba. Su vestido sencillo, color crema, se movía como si fuera parte del aire mismo. El cabello oscuro, recogido con un moño que dejaba sueltos algunos mechones, seguía el ritmo suave de sus giros. No había música, pero su cuerpo creaba una melodía silenciosa que llenaba la estancia con una gracia imposible de describir.
Era un baile íntimo, apenas un susurro en movimiento, como si cada paso tejiera un hilo invisible entre su alma y la noche. Donovan sintió un estremecimiento recorrer su espalda, un temblor que no provenía del frío. El pecho le dio un salto inesperado, como si un latido olvidado despertara de repente. La joven cerró los ojos mientras danzaba, moviendo los brazos con suavidad, como si cargara recuerdos que solo ella conocía. La luz acariciaba su piel trigueña y revelaba la delicadeza de sus rasgos, la curva leve de sus labios, la profundidad oculta en su expresión. Donovan no recordaba la última vez que algo había logrado conmoverlo de esa manera. Había visto espectáculos grandiosos, artistas famosos y bailarinas de renombre, pero nunca había presenciado un movimiento tan puro, tan lleno de verdad. Aquella joven danzaba no para ser vista, sino para respirar, para no romperse, para sentirse viva. Un pequeño ruido escapó de su silla al inclinarse hacia adelante, y la joven se detuvo en seco. Sus ojos oscuros se abrieron con sobresalto y se clavaron en un punto indefinido, sin saber qué o quién se encontraba en la penumbra. Su respiración se agitó. Donovan contuvo el aire. La joven avanzó un paso desconfiada, intentando distinguir la figura oculta. ¿Hay alguien ahí?, murmuró con voz baja, temblorosa. Donovan no respondió. No pudo. No supo qué era apropiado, ni qué esperaba de sí mismo. Algo en su interior le decía que debía retirarse, que no podía permitir que ella lo descubriera allí, observándola como un ladrón de momentos sagrados. Pero otra parte, más profunda, más humana, se negaba a moverse. La joven permaneció alerta unos segundos, aunque luego, al no oír nada, bajó la mirada y respiró hondo. Su expresión se suavizó y caminó hacia la mesa, donde dobló con cuidado un delantal blanco. Sus movimientos eran pausados, casi irreverentes, como si temiera romper el silencio recién recuperado. Donovan retrocedió lentamente, esforzándose por no hacer ruido. Su corazón seguía latiendo con fuerza, un ritmo desconocido para él desde hacía demasiado tiempo. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo un instante y permitió que la oscuridad lo abrazara por completo. Aquella danza, aquella joven, no sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero algo en su interior, algo enterrado bajo años de dolor, se había encendido con una intensidad que lo dejaba sin aliento. Empujó su silla hacia el estudio, aunque cada metro recorrido parecía más largo que el anterior. Al llegar, cerró la puerta y apoyó la frente contra sus manos. «¿Qué me sucede?», murmuró en un suspiro casi inaudible. La mansión, silenciosa como siempre, no respondió. Pero el eco de la danza seguía vibrando en las paredes, como si la joven hubiera dejado una huella luminosa que él, sin saberlo, llevaría dentro desde aquella noche. Y Donovan Hale, por primera vez en muchos años, sintió que el mundo podía volver a moverse. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio aún más espeso que el habitual. Una leve neblina se colaba por los ventanales de la mansión Hale, tiñendo el aire de una palidez casi melancólica. Era como si la casa entera hubiese retenido la respiración después de lo ocurrido en la cocina, aunque nadie, salvo Donovan, conociera el verdadero motivo de aquella tensión suspendida en el ambiente. Donovan Hale despertó temprano, aunque no había dormido realmente. Había pasado gran parte de la noche contemplando el techo de su alcoba, luchando por borrar de su mente la imagen de aquella joven danzando en silencio. Pero no pudo hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la suave caída de su vestido, la manera en que su cuerpo parecía flotar, la expresión tranquila en su rostro cuando se dejaba llevar por un ritmo que solo ella escuchaba. Y aquella súbita mirada de sobresalto cuando creyó no estar sola. Donovan se pasó una mano por el rostro, intentando alejar la mezcla de inquietud y extraña calidez que lo atormentaba.
No entendía por qué una criada, una desconocida, había sido capaz de penetrar la coraza que había construido durante años. Había enfrentado traiciones, decepciones y noches interminables sin derramar una sola lágrima, pero la gracia de una joven humilde había logrado lo que nadie más había conseguido: despertar algo que él creyó extinguido. Empujó con fuerza las ruedas de su silla y avanzó hacia la ventana. La luz gris del amanecer iluminó su figura, revelando las ojeras marcadas bajo sus ojos azul grisáceo. Observó los árboles del jardín, inmóviles por la ausencia de viento. Algo en aquella quietud lo irritaba profundamente, como si el mundo se empeñara en reflejar su propio interior. «Debo controlarme», murmuró con voz baja y áspera. Fue solo un instante, nada más. Pero no era verdad. Ni siquiera él podía creerse esa mentira. En los pasillos, mientras la casa comenzaba a cobrar vida, Marina Arévalo realizaba sus tareas con el mismo silencio habitual. Sin embargo, ese silencio no era el mismo del día anterior. Algo vibraba dentro de ella, un nerviosismo que intentaba ocultar mientras doblaba manteles, limpiaba superficies y organizaba utensilios. De tanto en tanto, se detenía un instante y respiraba hondo, como si intentara calmar un presentimiento inexplicable. No sabía exactamente por qué, pero la sensación de haber sido observada la noche anterior no la abandonaba. Aun cuando terminó el baile abruptamente, todavía había sentido un cosquilleo en la nuca, como si la sombra que la miraba permaneciera allí, detenida, marcada en el aire que la rodeaba. Mientras acomodaba las tazas de porcelana en la bandeja de desayuno del ala principal, la señora Beatrice Hawthorne apareció por la puerta con un andar firme. Era una mujer de 50 y tantos años, de rostro severo, pero mirada profundamente humana. «Marina», dijo con voz clara, aunque sin dureza, «acompáñame. Hay algo que debo explicarte». La joven asintió de inmediato, dejando la bandeja sobre la mesa y limpiándose las manos con el delantal. Caminó detrás de la ama de llaves por un corredor estrecho que llevaba hacia las escaleras secundarias. «Hoy atenderás tareas nuevas», informó la señora Hawthorne sin detenerse. El señor Hale pidió que una de las criadas se encargara del ala principal durante las mañanas, y he decidido que seas tú. Marina sintió un vuelco en el pecho. «El ala principal», susurró, insegura. «Jamás he entrado allí». «Lo sé», respondió la señora Hawthorne, «pero el Señor lo ha solicitado expresamente, y tú eres responsable, cuidadosa y respetuosa. Confío en que podrás desempeñar bien el trabajo». Marina bajó la mirada, con el corazón golpeando contra sus costillas. No entendía por qué un magnate tan distante solicitaría algo así. Quizá necesitaba un servicio más atento, quizá algo en la rutina había cambiado, o quizá... No, se dijo a sí misma, sofocando la idea. No debía suponer nada. La señora Hawthorne se detuvo y la miró fijamente. «El señor Hale es un hombre reservado», dijo con tono firme. «Nunca olvides eso. Mantén la distancia adecuada, cumple tus funciones con precisión y evita hacer ruido. No tolera interrupciones innecesarias». Marina asintió, aunque en su interior la inquietud crecía. «Entendido, señora». Cuando llegaron al ala principal, la joven sintió que pisaba otro mundo. Las alfombras eran más gruesas, los candelabros brillaban con más intensidad y las paredes tenían molduras refinadas que no había visto en ningún otro rincón de la mansión. Allí, cada centímetro parecía contar la historia del poder que Donovan Hale había tenido alguna vez. Y al mismo tiempo, la historia del silencio que se había adueñado de ese poder. Marina comenzó a arreglar los cojines del salón principal, concentrándose en mantener cada movimiento impecable. Pero algo, una presencia silenciosa, hizo que se detuviera. Giró lentamente el rostro hacia la entrada del corredor. Allí, al fondo, casi oculto por la penumbra, Donovan la observaba. No avanzaba, no hablaba, solo la miraba,
con una intensidad que Marina sintió como un roce tenue y a la vez profundo. Ella bajó la cabeza con respeto y murmuró: «Buenos días, señor Hale». Donovan tardó unos segundos en responder, como si su mente aún estuviera atrapada en la imagen de la noche anterior. «Buenos días», dijo finalmente, con una voz que él no reconoció como propia, más suave, menos impenetrable. Trató de disimular el efecto que su presencia producía en él, pero no lo logró del todo. Había algo en aquella joven que lo desarmaba, aunque él intentara resistirse. «Puede continuar», añadió, desviando la mirada hacia un punto indefinido del salón. Marina volvió a ordenar los cojines, aunque sus manos temblaban ligeramente. No por temor, sino por la sensación de estar siendo observada de manera distinta. No como un sirviente, no como un objeto invisible de la casa, sino como ella misma. Donovan giró la silla y avanzó lentamente hasta la ventana. Observó el exterior sin verlo realmente. Solo escuchaba el suave sonido del movimiento de Marina detrás de él. Era un sonido casi imperceptible, pero para él se convertía en un eco que resonaba en todas partes. Después de unos minutos, decidió hablar de nuevo. «¿Desde hace cuánto trabaja aquí?», preguntó sin volverse. Marina alzó la vista, sorprendida por el interés. «Desde hace apenas unas semanas, señor». Lo imaginé. Hubo un silencio breve, en el que ambos parecían medir sus palabras, como si un paso en falso pudiera romper algo invisible entre ellos. «Sus tareas serán ampliadas», añadió Donovan, aún mirando la ventana. «Me gustaría que ayudara en la biblioteca. Es necesario reorganizarla». Marina dudó un instante. «Si así lo desea, señor». Lo dijo con respeto, pero también con una suavidad que Donovan sintió recorrerle el pecho. No recordaba la última vez que una voz lo había tocado de esa manera. Ella continuó limpiando, y Donovan, sin saber por qué, permaneció allí más tiempo del que tenía previsto. Horas después, ya cerca del mediodía, mientras Marina se encontraba ordenando los estantes de la biblioteca por primera vez, Donovan entró sin anunciarse. La joven dio un leve sobresalto y se puso de pie. «Perdóneme», dijo con torpeza. «No sabía que vendría». «No tiene por qué disculparse», murmuró él. «Esta es su tarea». Marina inclinó la cabeza y continuó ordenando los libros. Donovan la observó desde la puerta, notando la delicadeza con que ella tocaba cada ejemplar, como si respetara incluso a aquello que no le pertenecía. «¿Le gusta leer?», preguntó de pronto. Marina se volvió con ojos grandes y sinceros. «Me gustan las historias que hablan de esperanza, señor. Aunque leo muy poco, no he tenido muchas oportunidades». Donovan sintió un leve nudo en la garganta. Era extraño sentirse así frente a una criada. Extraño y al mismo tiempo inevitable. «En esta casa hay demasiados libros sin vida», murmuró. «Quizá usted pueda darles un propósito». Marina sonrió apenas, y aquel gesto simple iluminó la habitación como un rayo suave de sol. Él lo sintió, lo percibió como un calor dulce que le recorrió los hombros. Mientras ella continuaba su tarea, la tensión entre ambos se volvió más palpable, aunque ninguno de los dos mencionó lo que permanecía suspendido en el aire: la danza, la noche, aquella mirada que él no había podido olvidar. Marina, en silencio, sintió que el corazón le latía con más fuerza, y Donovan, sin acercarse más, sin tocarla, sin permitirse nada impropio, supo que algo dentro de él acababa de romperse y transformarse, algo que no podría deshacer, algo que, sin saberlo aún, comenzaba a cambiar el destino de los dos. La neblina de la mañana se había disipado lentamente, dejando a la mansión Hale envuelta en un aire frío y transparente que parecía amplificar cada sonido. Incluso el leve crujido de la madera bajo los pasos de los sirvientes resonaba como si la casa entera quisiera despertar de un sueño largo y pesado. Para Donovan Hale, sin embargo, la claridad del día no significaba alivio. Muy por el contrario, era un recordatorio de todo lo que había perdido.
Aquel día comenzó con una visita anunciada desde la noche anterior. El doctor Nathaniel Burns llegaría para una revisión de rutina, aunque Donovan sabía bien que el médico insistiría una vez más en hablar de ejercicios, fisioterapia y terapias alternativas que él no estaba dispuesto a enfrentar. Había aceptado la visita solo porque Nathaniel era uno de los pocos hombres en Nueva York cuyo respeto había logrado conservar. En su estudio, Donovan aguardaba con el ceño ligeramente fruncido y la mirada fija en un punto distante. Desde que había visto a Marina en la biblioteca, reorganizando los estantes con delicadeza casi reverencial, su mente se había mantenido en un estado de inquietud constante. Había intentado leer los periódicos, revisar documentos, incluso redactar cartas, pero todo esfuerzo se estrellaba contra el mismo obstáculo: el recuerdo de su voz suave, la manera en que sus ojos parecían descubrir belleza aún en cosas ajenas a ella. No lo entendía, y eso lo irritaba. Un llamado suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Señor Hale», anunció la señora Hawthorne al asomar la cabeza. «El doctor Burns ha llegado». «Que pase», respondió Donovan sin apartar del todo la mirada de la ventana. La ama de llaves se retiró y unos segundos después, el doctor Burns entró con paso firme pero amable. Era un hombre delgado, de rostro sereno y bigote bien recortado, cuya presencia transmitía una confianza tranquila. Donovan saludó con una leve inclinación. «Siempre es un gusto verlo». «El gusto sería mayor si usted no insistiera tanto en mis rutinas», replicó Donovan con un sarcasmo apenas perceptible. Nathaniel soltó una risa suave. «Si no insistiera, perdería mi trabajo. Perdería su entretenimiento», corrigió Donovan, «porque sé que disfruta verme discutir». El médico se acercó sin perder la sonrisa. Observó la postura de su paciente, la forma en que sostenía los hombros tensos y la rigidez con la que apoyaba las manos en los brazos de la silla. «He notado que últimamente está más despierto», comentó con cautela. Donovan frunció el ceño. «¿Despierto?» «Sí, con más vida, por así decirlo. Algo ha cambiado». Donovan no respondió. Sabía exactamente a qué se refería el doctor, pero no pensaba darle esa satisfacción. No iba a confesar que una joven criada lo había perturbado de manera tan profunda. Nathaniel, sin esperar una explicación, procedió a examinarlo. Movió sus piernas con precisión médica, revisó sus reflejos, palpó los músculos debilitados y tomó notas en una libreta pequeña. «Ha perdido menos fuerza este mes», observó el médico con un tono que rozaba la satisfacción. «Eso significa que, aunque usted lo niegue, su cuerpo está respondiendo». «No significa nada», murmuró Donovan. «Donovan», dijo Nathaniel con voz paciente, «usted no está acabado. Si volviera a intentarlo, aunque fuera unos pocos ejercicios». «No hablaremos de eso», interrumpió Donovan con severidad. El doctor guardó silencio unos segundos antes de asentir. «Muy bien», concedió. «Entonces, hablemos de otra cosa». Donovan levantó una ceja. «Tengo entendido que hay una nueva empleada en la casa», dijo Nathaniel en tono casual, aunque sus ojos estudiaban la reacción del magnate. «Una joven que ha causado buena impresión entre el servicio». «Eso no me concierne», respondió Donovan de inmediato, pero el médico sonrió como quien sabe que ha tocado un punto sensible. «No dije que le preocupara, solo que me lo mencionaron». «No hay razón para mencionarme asuntos triviales», replicó Donovan con frialdad. Deseaba que aquel tema terminara allí. No quería pensar en Marina frente a Nathaniel, ni permitir que sus emociones quedaran expuestas. No entendía lo que estaba sintiendo, pero sabía que no permitiría que nadie más lo comentara. Tras la revisión, Nathaniel se retiró, dejando al magnate en un estado de agitación que él mismo no había previsto. Se inclinó hacia atrás, respirando hondo, intentando calmar la incomodidad que lo envolvía. «Apenas es una criada», murmuró para sí. «No tiene por qué afectarme».
pero su pecho lo delataba. Algo lo afectaba, algo más fuerte, más profundo. Mientras tanto, en la biblioteca, Marina continuaba su labor. Sus manos se movían con precisión, colocaban libros según la instrucción recibida, aunque su pensamiento estaba en otra parte. Había servido el desayuno en el ala principal, y aunque mantuvo la compostura, cada vez que caminaba por el corredor, sentía que el aire se volvía más denso, como si las paredes observaran sus movimientos. Trató de ignorar la sensación, pero era imposible. Había percibido la mirada del señor Hale aquella mañana, aquella mirada que no era la de un patrón impaciente o un hombre indiferente. Era otra cosa, algo que ella no podía nombrar. Mientras acomodaba un volumen antiguo de poesía inglesa, escuchó el sonido suave de ruedas acercándose. Se volvió instintivamente, y su respiración se detuvo un instante al verlo aparecer en la entrada de la biblioteca. «Buenos días», dijo Donovan con voz grave. «Buenos días, señor Hale», respondió Marina, inclinando ligeramente la cabeza. Él avanzó un poco más, deteniendo su silla cerca de la mesa central. Aquel espacio, con sus estantes altos y su olor a papel envejecido, parecía cambiar completamente con la presencia del magnate. Marina lo percibió de inmediato, como si el aire se llenara de una tensión suave y profunda. «¿Va progresando con la reorganización?», preguntó él. «Sí, señor, estoy clasificando los libros por temática como lo solicitó». «Bien». Donovan la observó mientras ella regresaba a los estantes. Notó cómo el vestido sencillo delineaba su figura con discreción y cómo su rostro adquiría una expresión concentrada cuando leía los títulos desgastados. Había algo admirable en su dedicación, algo que lo obligaba a mirarla más de lo necesario. Marina, sintiendo aquella mirada sobre ella, tragó saliva. Sus manos temblaron un poco al tomar un libro, pero lo controló. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor?», dijo ella con cautela. «Puede». «¿Por qué desea reorganizar esta biblioteca? Parece tener libros que nunca han sido usados». Donovan guardó silencio unos segundos antes de responder. «Porque alguna vez pensé que llenar este lugar de conocimiento me haría sentir menos vacío», confesó con voz baja. «Pero no funcionó». Marina bajó la mirada, conmovida por aquella sinceridad inesperada. «A veces», murmuró ella, «las cosas no cambian porque las llenamos, sino porque permitimos que alguien entre». Donovan sintió un estremecimiento recorrerle el pecho. No sabía si ella comprendía la profundidad de sus propias palabras, pero él sí, y cada una se clavó en él como un recordatorio. «Usted habla como si entendiera lo que significa perder algo importante», dijo Donovan. Marina lo miró entonces, directamente, sin temor, y sus ojos oscuros reflejaron una tristeza silenciosa. «He perdido más de lo que puedo contar, señor», respondió con voz suave, «pero sigo caminando». Aquella frase lo golpeó con fuerza. Él, que había dejado de caminar literal y emocionalmente, no esperaba que una mujer tan joven pudiera cargar una historia tan pesada en una sola frase. «Quizá», comenzó él, pero se interrumpió antes de decir algo inapropiado. «Continúe con su labor. Está haciendo un excelente trabajo». «Gracias, señor», dijo Marina con un leve temblor en la voz. Mientras Donovan se retiraba, algo en la mirada de ambos había cambiado. Algo se había revelado y, aunque ninguno lo admitiría en voz alta, la distancia entre ellos se había vuelto más estrecha. Ya en el corredor, Donovan respiró profundamente, como si necesitara reordenar su interior después de aquella conversación. Una vez más, la presencia de Marina lo había desarmado. Había logrado arrancarle palabras que no pronunciaba desde hacía años. Mientras avanzaba hacia su estudio, recordó detalles que había tratado de enterrar: su traición empresarial, el accidente, la pérdida de su movilidad, la soledad desgarradora que lo había consumido desde entonces. Y, sin embargo, aquel día
había sentido algo distinto, algo que amenazaba con quebrar las paredes que había levantado alrededor de su corazón. En la biblioteca, Marina apoyó un libro sobre la mesa y respiró lentamente, intentando calmar su pecho. Sabía que acercarse demasiado al señor Hale era peligroso, no solo por su posición social, sino por la vulnerabilidad que él cargaba consigo. Pero algo en su alma le decía que la sombra que rodeaba al magnate no era oscuridad pura, sino una herida profunda que con el toque adecuado todavía podía sanar. Ambos, sin saberlo con claridad, habían dado un paso hacia un destino que ninguno esperaba. Y aunque el silencio reinaba nuevamente en la mansión Hale, ya no era el mismo silencio. Había cambiado, porque ellos habían cambiado. La tarde había caído sobre Nueva York con una luz dorada que apenas lograba suavizar el aire frío del exterior. En la mansión Hale, los ventanales reflejaban el cielo rojizo, pero en su interior permanecía ese silencio profundo que parecía envolverlo todo desde hacía años. Sin embargo, aquella quietud estaba a punto de quebrarse. Algo se movía en el destino de la casa, algo que llegaría sin aviso para alterar la frágil calma que comenzaba a formarse entre Donovan y Marina. En la biblioteca, Marina terminaba de acomodar un último volumen de cuentos europeos cuando escuchó los pasos apresurados de la señora Hawthorne cruzando el corredor. La joven se giró, inquieta, justo antes de que la puerta se abriera. «Marina», dijo la ama de llaves con un tono inusualmente tenso, «necesito que vayas al ala de servicio ahora mismo. Y mantente allí por un buen rato». La joven frunció el ceño, confundida. «¿Ha ocurrido algo, señora?» La señora Hawthorne respiró profundo, como si buscara las palabras adecuadas. «Una visita acaba de llegar. Una persona que puede complicarlo todo». Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué tipo de visita?» La ama de llaves apretó los labios. «Eliza Harrington, una dama de clase alta y una presencia que no trae nada bueno». Marina bajó la mirada de inmediato. No sabía quién era la tal Eliza, pero por la expresión de la señora Hawthorne entendió que aquella mujer representaba más que una simple molestia. «Voy al ala de servicio, señora», murmuró. «Hazlo, hija, y recuerda, mantente lejos del salón principal». El corazón de Marina latía con fuerza mientras se retiraba. No sabía exactamente por qué, pero una sombra de inquietud comenzaba a asentarse dentro de ella. En la entrada principal, la puerta acababa de cerrarse cuando Eliza Harrington avanzó, envuelta en un lujoso abrigo de terciopelo carmesí con bordes de piel clara. Su figura alta y elegante dominaba el espacio como si la mansión le perteneciera. Tenía el rostro anguloso, el cabello rubio cenizo, recogido en un elaborado peinado de la moda neoyorquina, y unos ojos azul acerado que examinaban cada rincón con un aire calculado. «Espléndido como siempre», comentó con una sonrisa fría, observando a su alrededor. Aunque un poco apagado, Donovan siempre tuvo el mal hábito de dejar sus espacios marchitar. La señora Hawthorne, que la recibía con una leve reverencia, mantenía una expresión de cordialidad forzada. «Señorita Harrington, es un honor recibirla nuevamente». «Por supuesto que lo es». Eliza avanzó sin esperar indicaciones. «Dígame, ¿dónde está Donovan? Lléveme con él». La ama de llaves contuvo un suspiro y se apartó para permitirle el paso. Donovan, en su estudio, no esperaba compañía alguna. Se hallaba revisando unos documentos cuando escuchó el golpeteo de unos tacones firmes acercarse por el pasillo. Alzó la mirada hacia la puerta justo cuando ésta se abría sin previo aviso. «Donovan», exclamó Eliza con una mezcla de solemnidad y teatralidad. «¡Qué alegría verte!». La expresión del magnate se endureció de inmediato. «Eliza», murmuró, sin emoción alguna. «No sabía que vendrías». Ella sonrió con un gesto que pretendía ser encantador, pero que desprendía un trasfondo de arrogancia. «Creí que era necesario. Hace tiempo que no conversábamos, y he estado preocupada por ti».
Donovan frunció el ceño mientras giraba su silla ligeramente. «No has venido por preocupación». «Podría decirse que sí», replicó ella, entrando y cerrando la puerta detrás de sí. «Me preocupa ver cómo te alejas de todo, de la sociedad, de tus amigos, incluso de mí. Elisa, no somos lo que éramos». Ella avanzó unos pasos, deteniéndose frente al escritorio. «Precisamente, ese es el problema, y he decidido remediarlo. ¿O esperabas quedarte solo para siempre en esta casa que parece un mausoleo?» Donovan apretó los dedos contra los brazos de la silla. Esa palabra, mausoleo, golpeó una herida que él conocía demasiado bien, pero no permitiría que ella lo manipulase. «No necesito que remedies nada», respondió con una frialdad que cortaba el aire. «Mi vida está bajo control». Elisa rió suavemente, inclinando la cabeza con desdén. «¿Bajo control? Donovan, me han dicho cosas, rumores extraños sobre cambios recientes en la casa, movimientos inusuales, y debo confesar que eso me ha intrigado. Los rumores no me interesan. Quizá deberían», agregó ella con un tono venenoso. «Dicen que te rodeas de compañía inesperada». Los ojos de Donovan se volvieron más duros. «No sé de qué hablas». «¿No?», preguntó ella alzando una ceja. «Dicen que una criada joven y, curiosamente encantadora, merodea más de lo debido por tus alrededores». Donovan sintió un calor extraño invadirle el pecho, una mezcla de ira y de un impulso protector que no supo manejar. «Elisa», dijo con un tono que él mismo no reconoció, «no permitiré que hables así del personal». «Entonces es cierto». Donovan cerró los ojos un instante, maldiciéndose en silencio. Un solo gesto, un solo cambio en su voz había delatado más de lo que quería admitir. Elisa sonrió, victoriosa. «Donovan, cariño, sabes que tienes responsabilidades. Deberías rodearte de personas adecuadas, de tu misma clase, de alguien que pueda estar a tu altura». «Estoy cansado de ese discurso», murmuró él con cansancio. «No voy a casarme contigo, Elisa. No voy a casarme con nadie». «Siempre tan dramático», respondió ella con frialdad, aunque sus ojos revelaban la frustración. «Pero no te preocupes, yo tengo paciencia y sé exactamente cómo protegerte, incluso de ti mismo». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza velada. Mientras en el estudio la conversación se tornaba más tensa, Marina, en la cocina, intentaba concentrarse en limpiar los utensilios, pero sus manos temblaban. La presencia de Elisa había llenado la casa de un aire de peligro. Algo en su instinto le decía que no debía dejarse ver, que cualquier encuentro con aquella dama terminaría mal. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Horas más tarde, cuando Marina salió al corredor para llevar unos paños al cuarto de servicio, la voz de Elisa resonó a espaldas suyas, fría y cortante. «¡Alto!». Marina giró lentamente. Elisa la observaba como si la evaluara pieza por pieza. Se acercó con pasos lentos, calculados, los ojos entrecerrados como una depredadora estudiando a su presa. «Tú debes ser la nueva empleada». «Sí, señora», respondió Marina con humildad. «Soy Marina Arévalo». Elisa la rodeó examinándola desde la cabeza hasta los pies. «Ya veo por qué ciertos rumores circulan», murmuró con veneno en cada sílaba. «Tienes una presencia singular». Marina bajó la mirada. «Solo cumplo con mi trabajo, señora. Espero que así sea». Elisa se inclinó ligeramente hacia ella bajando la voz. «Escúchame bien. En esta casa hay lugares donde perteneces y lugares donde no. Y el señor Hale es un lugar donde tú jamás deberías estar». Marina sintió un nudo en la garganta, pero logró responder con firmeza humilde. «No pretendo molestar al señor Hale. Jamás me atrevería». Elisa sonrió con frialdad. «Procura recordarlo». Y se alejó, dejando tras de sí un perfume intenso y el peso de una advertencia que Marina comprendió perfectamente. Cuando Elisa se marchó horas después,
Donovan sintió que podía respirar de nuevo. Sin embargo, algo en él ardía. Había visto el brillo afilado en los ojos de aquella mujer cuando mencionó a Marina. Lo conocía demasiado bien como para no temer lo que Elisa sería capaz de hacer. Al quedar solo en el corredor, Donovan murmuró con voz apagada: «Debo tener cuidado». Pero mientras avanzaba hacia la biblioteca, encontró a Marina recogiendo unos libros que habían sido dejados en una mesa. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un silencio profundo, lleno de algo que ninguno sabía nombrar. «Señor Hale», dijo ella suavemente, «si necesita algo, estoy a su disposición». Donovan quiso responder con cortesía, pero lo que salió fue algo más honesto. ¿Ella le dijo algo? Marina bajó la mirada. «No es importante, señor. Las personas como ella no están acostumbradas a vernos. Eso no la autoriza a hablarle como si usted no valiera nada». Marina esbozó una sonrisa triste. «Estoy acostumbrada». Donovan sintió una punzada en el pecho. No debería acostumbrarse. Ella lo miró entonces, con esa mezcla de humildad y fuerza silenciosa que lo desconcertaba, y él supo que la amenaza que Elisa representaba era real. Supo también que, aunque no entendiera aún qué sentimientos lo movían, no permitiría que nadie lastimara a aquella joven, ni siquiera la mujer que alguna vez creyó conocer. Y así, en la mansión Hale, una nueva tensión se instaló entre los muros dorados por el atardecer. El regreso de Elisa Harrington no solo había despertado viejos temores, sino que había encendido la chispa de un conflicto que apenas comenzaba a formarse. Un conflicto que cambiaría el destino de todos. El cielo de Nueva York se cubrió de nubes pesadas al caer la tarde, como si una manta oscura descendiera lentamente sobre la ciudad, presagiando una tormenta que no tardaría en desatarse. En la mansión Hale, el aire ya cargado de tensión parecía volverse aún más denso, como si cada rincón percibiera el conflicto que se avecinaba. Desde la visita de Elisa Harrington, el ambiente había cambiado. Las miradas del servicio eran más vigilantes, los susurros más discretos, y cada paso de Marina parecía observado por ojos invisibles. Marina se encontraba en la cocina, ordenando los estantes con movimientos precisos. Intentaba concentrarse, pero la advertencia de Elisa resonaba aún en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Sabía que no debía temer a una mujer como ella, pero había algo en su mirada, algo frío y calculador, que la había dejado inquieta. Y, aunque trataba de no admitirlo, también le pesaba la posibilidad de haber causado problemas para el señor Hale. La tormenta comenzó a anunciarse con un trueno lejano que hizo vibrar ligeramente los vidrios de las ventanas. Marina alzó la vista hacia el cielo gris oscuro que comenzaba a derramar sus primeras gotas de lluvia. El sonido del agua golpeando el pavimento la envolvió en una sensación extraña de melancolía. De pronto, la puerta de la cocina se abrió con brusquedad. Elisa Harrington entró sin previo aviso, envuelta en un abrigo de terciopelo azul noche, ahora ligeramente salpicado por la lluvia. Sus ojos brillaban con un fulgor que Marina reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que no había venido a hablar, sino a destruir. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Elisa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que no entiendes muy bien tu lugar». Marina se irguió de inmediato, apretando las manos contra su delantal. «Estoy cumpliendo mis tareas, señora». «Oh, claro», respondió Elisa con sorna, avanzando hacia ella. «Tareas muy convenientes. En especial para alguien que ha logrado llamar la atención del señor Hale». Marina sintió un golpe directo al pecho, pero mantuvo la compostura. «Yo no he llamado la atención de nadie, señora. Solo trabajo donde me asignan». Elisa rió, una risa seca, elegante y cruel. «No seas ingenua. Las casas como esta devoran a las criadas que se creen demasiado importantes. Y créeme, si sigues por ese camino, no te quedará ni un rincón donde esconderte».
Marina bajó la mirada, no por sumisión, sino para controlar la angustia que le nublaba los sentidos. Elisa dio un paso más hacia ella, inclinándose apenas. «El señor Hale no es para ti», susurró con veneno. «Ni lo será jamás. No importan tus ojos grandes o tu manera de moverte en silencio. Él no es un hombre para una mujer como tú». Sintiendo que las palabras buscaban herirla deliberadamente, Marina respiró hondo. «Yo nunca me he creído dueña de nada, señora, mucho menos de alguien como él. Toda mujer humilde dice eso, antes de intentar ascender a costa de quienes están por encima de ella». Marina levantó los ojos esta vez con más fuerza. «No quiero ascender a ninguna parte, solo deseo trabajar». Pero Elisa no estaba dispuesta a escuchar. «Pues escúchame bien», dijo con una sonrisa helada. «No permitiré que tus ilusiones pongan en ridículo al señor Hale. Y créeme, Marina, soy capaz de cualquier cosa para proteger su nombre, incluso si eso implica destruir el tuyo». Sin darle oportunidad de responder, Elisa giró y salió tan rápido como había entrado, dejando tras de sí el olor intenso de su perfume y un silencio tan pesado que Marina sintió que apenas podía respirar. Mientras tanto, en su estudio, Donovan Hale revisaba papeles con el rostro más severo que de costumbre. Desde la visita de Elisa, su mente no encontraba reposo. Había notado la tensión de Marina ese día, la manera en que sus hombros temblaban ligeramente cuando pasaba por su lado, y eso le había provocado un malestar que no sabía manejar. Otra ráfaga de viento golpeó los ventanales, seguida de un trueno que iluminó el estudio por un breve instante. Donovan sintió un escalofrío y decidió que necesitaba moverse, aunque fuera por los pasillos. Empujó su silla con fuerza, avanzando hacia el corredor principal. Al llegar a la escalera lateral que descendía a la cocina, escuchó un leve sollozo que lo detuvo. Su corazón se aceleró de inmediato y, sin pensarlo 2 veces, bajó los escalones con la rapidez que su silla le permitía. No encontró a Marina en la cocina, pero las puertas batientes que daban al corredor estaban entreabiertas, como si alguien hubiera salido apresuradamente. La tormenta azotaba con más fuerza, inundando la casa con un frío que calaba los huesos. Entonces lo oyó. Un grito ahogado, apenas audible proveniente del pasillo oscuro. Donovan dirigió su silla hacia allí con determinación. A medida que avanzaba, una sensación de urgencia lo envolvía, como si hubiera algo más que lluvia en el aire. Al doblar la esquina, vio a Marina en el suelo, tratando de incorporarse con dificultad. «Marina», dijo con voz profunda, incapaz de ocultar su inquietud. «¿Qué sucedió?». Ella alzó el rostro, sorprendiéndose al verlo allí. Su cabello estaba húmedo por la lluvia que entraba desde una ventana entreabierta, y sus ojos grandes estaban llenos de angustia. «Perdóneme, señor», dijo intentando ponerse de pie. «Resbalé, no quise hacer ruido». Donovan se acercó lo más rápido que pudo, su respiración entrecortada por la preocupación. «¿Está herida?» «No, señor, solo me asusté». «Marina», dijo Donovan con un tono que jamás usaba, un tono cálido, «no tiene por qué disculparse». La joven bajó la mirada, pero sus labios temblaban. «Está lloviendo muy fuerte». Salí un momento al corredor y la ventana se abrió con el viento. Cuando la cerré, perdí el equilibrio. Donovan la observó con atención. Algo en su expresión no correspondía del todo a un simple resbalón. Sus ojos brillaban de una manera distinta, como si llevara un peso más grande que la caída. Quiso preguntarle, pero sintió que no era el momento. En cambio, dijo con suavidad: «Permítame ayudarla». Marina negó rápidamente. «No, señor, yo puedo». «Marina», interrumpió él con firmeza, «no es una petición». Ella tragó saliva y se acercó lentamente. Donovan extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecerle apoyo a través de la mirada. Aquella tensión tenue,
suave, casi imperceptible, los envolvió como un lazo invisible. Marina apoyó una mano en el respaldo de la silla, y el simple roce de sus dedos hizo que Donovan sintiera un estremecimiento inesperado. «Está temblando», murmuró él. «Es por la lluvia», respondió ella, aunque ambos sabían que no era solo eso. El trueno que siguió iluminó el corredor completo. Marina se apartó ligeramente, apretando los labios. «Debo volver a mis labores, señor». «No esta noche», murmuró Donovan, más para sí mismo que para ella. Ella lo miró, sorprendida. «Ha sido suficiente por hoy», añadió él, modulando la voz. «Descanse». Marina inclinó la cabeza en agradecimiento. «Gracias, señor Hale». Mientras ella se alejaba, Donovan la siguió con la mirada hasta que desapareció por la escalera. Solo entonces permitió que su respiración volviera a un ritmo normal. No sabía qué había pasado antes de encontrarla en el suelo. No sabía qué había provocado el temblor en su voz, pero sí sabía una cosa con absoluta claridad. No iba a permitir que nadie en aquella casa, ni siquiera Eliza Harrington, la lastimara. Y así, en medio de la tormenta que rugía afuera, el magnate que juró no volver a sentir nada, descubrió que había algo, o alguien, capaz de desgarrar la noche y obligarlo a renacer. Un escándalo silencioso había estallado dentro de la mansión, y ninguno de los dos comprendería aún cómo esa noche cambiaría sus destinos para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si la tormenta de la noche anterior hubiese dejado un velo de inquietud sobre la ciudad de Nueva York. La mansión Hale, aún más silenciosa que de costumbre, parecía contener un temblor invisible en las paredes, un aviso de que algo estaba por romperse sin remedio. El viento golpeaba suavemente los ventanales, pero dentro del gran caserón reinaba una calma tensa, casi insoportable. Eliza Harrington no había cruzado el umbral esa mañana, pero su presencia continuaba impregnada en cada rincón. Sus palabras venenosas, su mirada fría, su voz calculada, todo permanecía como un eco que recorría la casa sin descanso. Y en el centro de aquel eco estaba Marina Arévalo, quien trabajaba en silencio tratando de ocultar la angustia que llevaba prendida al pecho. La joven se encontraba en la lavandería, ordenando unas sábanas recién planchadas. Sus manos se movían con precisión, pero su respiración era irregular. Cada vez que recordaba la caída en el corredor, el rostro de Eliza aparecía en su mente, amenazante, como una sombra que no podía apartar. No había contado a nadie lo que realmente había sucedido antes de resbalar, porque temía que nadie le creyera. «Marina», llamó la señora Hawthorne al entrar, cerrando la puerta con suavidad. «Necesito hablar contigo». La joven dejó a un lado las sábanas, preocupada por el tono de la ama de llaves. «Sí, señora. ¿Ocurre algo?» La señora Hawthorne respiró hondo antes de responder. «Han llegado rumores sobre ti». Marina sintió un nudo helado en el estómago. «¿Rumores?», murmuró con la voz temblorosa. La ama de llaves la miró con compasión. «Dicen que te estás entrometiendo donde no corresponde, que buscas la atención del señor Hale y que él está demasiado permisivo contigo». Marina se llevó una mano al pecho. «Señora, yo no he hecho nada. Nunca me he atrevido a faltar el respeto». «Lo sé», respondió la señora Hawthorne con firmeza. «Pero en esta casa no basta con ser inocente. Hay personas que están dispuestas a manipular cualquier cosa para salirse con la suya». Ambas sabían a quién se refería. «Fue la señorita Harrington, ¿verdad?», preguntó Marina en un susurro. «Ella ha estado hablando más de la cuenta, y temo que ha convencido a algunos de los empleados de que tú eres una amenaza. La envidia es peligrosa, hija». Marina bajó la mirada. Las palabras de Eliza comenzaban a tomar forma, extendiéndose como una mancha que ensuciaba su nombre. La señora Hawthorne se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. «No permitas que te derrumbe. Tú eres más fuerte de lo que crees». Marina
Asintió con esfuerzo, aunque por dentro sentía quebrarse. La idea de que el señor Hale pudiera pensar mal de ella le resultaba insoportable. No porque buscara su afecto, al menos no conscientemente, sino porque lo respetaba profundamente y porque en él había encontrado una humanidad que nunca imaginó ver en un hombre tan poderoso. En el estudio, Donovan revisaba unos documentos mientras el doctor Nathaniel Burns le exponía algunos informes médicos. Pero Donovan apenas escuchaba. Desde la mañana sentía un malestar que no lograba nombrar, una inquietud persistente, como si algo escapara a su control. «¿Donovan, está escuchando?», preguntó Nathaniel cerrando la libreta. «No», admitió el magnate con sinceridad inusual. «No estoy en calma». Nathaniel lo observó con atención. «¿Es por la visita de la señorita Harrington?». Donovan apretó los labios. «La conozco desde hace años. Sé hasta dónde puede llegar y presiento que ha manipulado algo». El médico alzó una ceja. «¿Manipulado qué?». «Rumores», murmuró Donovan, intentando no dejar que su agitación se notara. «Sospecho que ha dicho cosas sobre la nueva empleada». Nathaniel cruzó los brazos. «¿Sobre Marina?». Donovan sintió el nombre de ella vibrar en su interior. Evitó mirar al médico. «No debería involucrarla en mis asuntos. Ella solo cumple con su trabajo». «Pero Donovan», insistió Nathaniel, «si esos rumores existen, deben tener un origen. ¿Está seguro de que nadie los alimentó sin querer?». El magnate lo miró con severidad. «Marina no ha hecho nada inapropiado». Nathaniel sonrió ligeramente. «Pareciera que la está defendiendo». «Estoy defendiendo la justicia», respondió Donovan, aunque incluso él percibía la debilidad de su argumento. El médico suspiró. «Donovan, la señora Harrington es extremadamente peligrosa cuando se siente desplazada. No lo subestime». Donovan asintió, aunque una oleada de rabia silenciosa comenzaba a crecer en él. «Haré lo que deba para proteger lo que es correcto». Nathaniel lo observó unos segundos más, comprendiendo algo que Donovan aún no admitía. Al caer la tarde, Marina fue llamada al comedor principal para limpiar los candelabros. Las gotas de cera se habían endurecido y requerían paciencia, algo que ella aún conservaba a pesar de las emociones que la desbordaban. Mientras trabajaba, escuchó pasos en el corredor. Al volverse, encontró a un joven sirviente, Thomas, acercándose con una expresión cargada de sorpresa y recelo. «Marina, he oído cosas», dijo en voz baja. «No deberías estar aquí. Dicen que tú...». Marina cerró los ojos un instante. «¿Dicen qué?». Thomas tragó saliva. «Que estás intentando ganar el favor del Señor, que por eso te asignaron el ala principal». Marina sintió un golpe seco en el corazón. «No es verdad», respondió con firmeza. «Yo no pedí nada». «Lo sé», murmuró él, «pero las palabras vuelan, y algunos están empezando a creerlo». Ella se apoyó en la mesa para no perder el equilibrio. «No sé qué hacer, Thomas. ¿Puedes quedarte lejos de él? Eso ayudaría». Pero Marina negó con suavidad. «No puedo evitarlo. Me asignaron esas tareas». El joven bajó la mirada, como si lamentara haber dicho demasiado. «Ten cuidado, Marina. Hay gente poderosa jugando con fuego». Ella asintió, sintiéndose más sola que nunca. Mientras tanto, en el ala principal, Donovan avanzaba lentamente por el corredor. La mansión retumbaba con voces lejanas, pero él solo escuchaba un nombre dentro de su mente: Marina. Cada pensamiento sobre la joven era como una chispa que empujaba a otra y luego a otra, hasta llenar su interior de un calor inquietante. Al llegar al comedor, la encontró allí, de espaldas a él, limpiando el candelabro con delicadeza. La luz de las velas se reflejaba en sus rasgos, dándole una apariencia suave, casi etérea. «Marina», dijo Donovan. Ella se sobresaltó y dejó caer la pañoleta. Se apresuró a recogerla sin saber cómo ocultar su nerviosismo. «Señor Hale», murmuró. «No lo esperaba». «Quería verla»,
respondió él, sin pensarlo demasiado. Marina se detuvo. Sus ojos oscuros lo miraron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Necesito preguntarle algo», continuó Donovan, avanzando un poco. «¿Ha sucedido algo?» Lo noto inquieta. Marina apretó los dedos contra la pañoleta. «No es nada, señor. Solo cansancio». Donovan la observó con atención. «Me gustaría creerle, pero usted no miente bien». Ella bajó la mirada. «Hay rumores, señor, y temo que podrían dañarlo a usted». «Me preocupan más los rumores que puedan dañarla a usted», dijo Donovan en un susurro que la dejó sin aliento. Marina dio un paso atrás. «No diga eso, señor», murmuró con la voz quebrada. «Si alguien lo escucha...» «No me importa», respondió él más firme. «No permitiré que nadie la calumnie». Marina cerró los ojos, sintiendo que la emoción la desbordaba. «Señor Hale, no se exponga por mí. Haré lo que sea necesario». Ella levantó la mirada y Donovan sintió un estremecimiento recorrerlo de pies a cabeza. La tensión entre ambos era tenue pero poderosa, una corriente invisible que los unía sin necesidad de tocarse. De pronto, un ruido fuerte interrumpió el momento. La puerta del comedor se abrió de golpe. Era Eliza Harrington. Vestida con un traje de terciopelo verde oscuro y un sombrero adornado con plumas, su figura irradiaba una elegancia amenazante. Sus ojos, al verlos juntos, se encendieron con furia contenida. «¡Qué escena tan reveladora!», murmuró con una sonrisa helada. Marina retrocedió de inmediato, temblando. Donovan entrecerró los ojos. «Eliza, ¿no es lo que piensa?» «No», replicó ella avanzando, «porque lo que veo es muy claro». Se volvió hacia Marina, apuntándola con la mirada como un arma. «Tú», dijo con desprecio, «deberías haber sido despedida desde el primer día». «Basta», ordenó Donovan, con un tono tan firme que hasta Eliza se detuvo. «Basta», repitió ella, incrédula. «¿La defiendes delante de mí?» «Defiendo la verdad». Eliza lo miró con rabia contenida. «Entonces enfrentarás las consecuencias». Sin añadir nada más, salió del comedor con pasos duros, dejando tras de sí un silencio que pesaba como un presagio. Marina se llevó una mano al pecho. «Señor Hale, esto va a traer problemas». «Lo sé», respondió él suavemente. «Pero esta casa ya tenía problemas antes de usted. Ahora solo tienen nombre». Ella lo miró, sintiendo que aquella frase quedaba grabada para siempre. Donovan se inclinó apenas hacia adelante. «No tenga miedo, Marina». Ella tragó saliva, conteniendo la emoción. «No lo tendré, señor». Pero ambos sabían que la batalla apenas había comenzado, y que lo que estaba por venir sería más peligroso que cualquier tormenta que hubiera azotado la ciudad. La mansión Hale amaneció envuelta en un silencio tenso, como si las paredes mismas aguardaran un desenlace inevitable. La tormenta había cedido durante la madrugada, dejando un cielo plomizo cuyas nubes bajas presionaban la ciudad de Nueva York con una pesadez casi física. En el interior de la casa, sin embargo, la verdadera tormenta aún rugía en cada rincón. Las palabras cortantes de Eliza Harrington, su mirada cargada de veneno y su amenaza velada habían dejado una herida abierta en el ambiente, una herida que comenzaba a supurar miedo, rabia y una peligrosa mezcla de orgullo herido. Desde muy temprano, Marina se había sumergido en sus labores, intentando encontrar un refugio en la rutina. Pero no había rincón lo suficientemente seguro dentro de la mansión para ocultarse del peso de lo ocurrido. El servicio murmuraba a sus espaldas, los pasillos parecían más estrechos, y cada vez que cruzaba una mirada con algún empleado, percibía el juicio en los ojos ajenos, como si ella hubiera cometido un pecado imperdonable que no sabía cómo corregir. En medio de la tensión generalizada, la señora Hawthorne la llamó a la cocina para hablarle. Marina dejó el balde y el paño que estaba usando para limpiar el corredor y entró lentamente.
La ama de llaves la observó con una mezcla de preocupación y resolución. «Marina», comenzó con voz firme, «sé que estás viviendo un momento difícil, pero no puedes permitir que los murmullos te derrumben». Marina bajó la mirada. «Señora, yo nunca quise causar problemas». «No has causado nada, ese es el punto». La señora Hawthorne se acercó y le tomó ambas manos. «Pero hay quienes viven para crear caos, si con ello obtienen lo que quieren». Eliza Harrington. Marina no necesitó escuchar el nombre para saber de quién hablaba. «Ella desea apartarte del señor Hale», dijo la ama de llaves sin rodeos. «No lo hace por celos únicamente, sino por poder. Perder el control sobre él significa perder la posición que anhela». Marina tragó saliva, sintiendo el corazón golpearle con fuerza. «No pretendo interponerme en su vida, señora. Él es mi empleador». «Sí», murmuró la señora Hawthorne, «pero también es un hombre al que has devuelto algo que creía perdido». Marina alzó los ojos, sorprendida por aquellas palabras. «¿Qué he devuelto?» «La esperanza». La joven sintió que su pecho se comprimía de emoción contenida. La señora Hawthorne le dio un suave apretón en las manos. «Ten cuidado, Marina, y no permitas que el miedo te paralice». La dejó allí, en silencio, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a transformarse. En el ala principal, Donovan avanzaba por el corredor con más fuerza que otras veces. Sus manos, firmes sobre los brazos de la silla, revelaban una tensión que no podía ocultar. La furia que había sentido cuando Eliza humilló a Marina no lo abandonaba. Era una rabia fría, calculada, una que no lo consumía, sino que lo empujaba hacia adelante, como si cada giro de rueda fuera un acto de desafío. Al entrar en la biblioteca, encontró a Marina colocando unos libros en una repisa alta. Ella, al verlo, se sobresaltó levemente y bajó la mirada. La tensión entre ambos era tan palpable que parecía llenar el aire de un calor silencioso. «Marina», llamó Donovan suavemente. Ella se volvió de inmediato, con respeto. «Señor Hale». Él avanzó un poco más hacia ella. «Quiero pedirle algo». Marina apretó los dedos contra los bordes del libro que sostenía, anticipando lo que quizá escucharía. «¿Desea que deje el ala principal?», preguntó en un susurro. La pregunta lo golpeó con un dolor inesperado. «No», respondió de inmediato. «Eso es lo último que deseo». Marina parpadeó sorprendida. Donovan respiró profundamente antes de continuar. «Quiero que me acompañe al jardín de invierno esta tarde». Marina sintió una punzada de nervios recorrerle el cuerpo. «El jardín de invierno es su lugar más privado, señor». «Lo sé», dijo él con voz grave, «pero quiero que esté allí». Ella dudó unos segundos, luchando entre el deber, el temor y una emoción más profunda que no podía disimular. «Si es su deseo, iré». Donovan asintió y por primera vez en mucho tiempo permitió que sus ojos revelaran una chispa de algo desconocido incluso para él. «Gracias», murmuró. «No sabe cuánto lo aprecio». Marina bajó la cabeza sintiendo cómo un calor dulce le subía por el pecho. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la luz se tornaba dorada, Marina caminó hacia el jardín de invierno. A medida que se acercaba, el corazón le latía con tanta fuerza que creía escuchar su propio pulso en los oídos. Nunca había estado en aquel lugar tan íntimo. El servicio comentaba que el señor Hale pasaba allí las tardes en las que el dolor físico o emocional lo vencía, y entrar significaba cruzar un límite invisible. Empujó la puerta ligeramente. Donovan estaba allí. La luz cálida que entraba por los ventanales bañaba su figura, iluminando su rostro marcado por la tristeza y la fortaleza. La silla de ruedas parecía perder importancia en ese entorno lleno de plantas verdes, suelo pulido y olor a humedad fresca. «Marina», dijo él, con una voz más suave que nunca. «Gracias por venir». Ella avanzó despacio, con las manos entrelazadas. «No sabía si debía estar aquí, señor. Quería hablar con usted y quería que este lugar lo escuchara también». Marina respiró hondo.
El jardín de invierno era un espacio hermoso, casi mágico, donde el tiempo parecía detenerse. El aire cálido contrastaba con el frío exterior y la mezcla de aromas a tierra mojada, hojas frescas y flores creaba un ambiente de serenidad que acariciaba los sentidos. «Marina», comenzó Donovan, manteniendo la mirada en ella. «Todo lo que ha ocurrido estos días, lo he visto, lo he sentido. Sé que la han tratado injustamente». «No importa, señor», murmuró ella. «Soy fuerte, puedo soportarlo». «No debería soportarlo», replicó él con una emoción contenida que la estremeció. «Nadie debería hacerlo». Ella levantó la mirada, encontrándose con la intensidad de sus ojos. Donovan respiró hondo antes de decir algo que había guardado durante demasiado tiempo. «Quiero pedirle un favor, algo personal». Marina sintió el mundo detenerse. «Dígame, señor, el otro día cuando la vi en la cocina, cuando la vi bailar, algo en mí se despertó, algo que creí muerto». Donovan hizo una pausa, buscando las palabras. «¿Bailaría para mí? Aquí, solo un instante. Necesito verlo otra vez». El corazón de Marina dio un vuelco tan fuerte que casi la hizo perder el aliento. Su danza había sido siempre un acto íntimo, un refugio secreto. Pero ahora él se lo pedía con esa voz suave, cargada de fragilidad y deseo contenido. «Si eso lo ayudará, señor, lo haré». Donovan asintió apenas, con los labios temblando. Marina dio un paso al centro del jardín, cerró los ojos y dejó que la respiración se armonizara con el ambiente. No había música, pero el silencio del lugar era en sí mismo una melodía. Entonces comenzó a moverse. Sus brazos se elevaron lentamente, trazando líneas suaves en el aire. Sus pies avanzaron con delicadeza, rozando el suelo apenas. Su cuerpo parecía flotar entre las luces doradas que atravesaban los ventanales. La falda de su vestido sencillo se movía como una brisa tranquila, y su expresión se llenó de una paz que hacía mucho no sentía. Donovan la observó con los ojos humedecidos. Cada movimiento de Marina lo atravesaba como una aguja fina, despertando algo tan profundo que él mismo no sabía cómo nombrarlo. Sentía que su corazón, atado durante años por la desesperanza, comenzaba a latir de una forma nueva. Cuando Marina terminó, abrió los ojos lentamente. Donovan tenía una lágrima silenciosa deslizándose por la mejilla. «Señor Hale», susurró ella, sin saber qué decir. «Gracias», dijo él con voz quebrada. «No tiene idea de lo que esto significa para mí». Marina se acercó un paso más, por impulso. «Si eso trae luz a su corazón, entonces me alegra haberlo hecho». Donovan la miró con una intensidad que la dejó sin fuerzas. No la tocó, no se movió más allá de su silla, pero el aire entre ellos vibró como si un lazo invisible los uniera. Ella sintió que algo se deslizaba dentro de su pecho, una ternura que no había sentido nunca. «Marina», murmuró Donovan con voz profunda, «usted es lo único que me ha hecho sentir vivo en años». La joven sintió que sus labios temblaban. Luchó por mantenerse firme, por no dejar caer las lágrimas que amenazaban con brotar. De pronto, un golpe seco sonó en la entrada del jardín de invierno. Eliza Harrington, de pie, con los ojos encendidos por la rabia. «Con que esto es lo que sucede en esta casa», escupió con una sonrisa amarga. «Ahora entiendo por qué te escondes aquí, Donovan». Marina retrocedió, asustada. Donovan levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo habló con una fuerza que no provenía del cuerpo, sino del alma. «Eliza, ya no tienes lugar aquí». Y el mundo, para los tres, cambió para siempre. La noche anterior había caído sobre la mansión Hale como un manto espeso y silencioso, pero la tensión que dejó tras de sí permanecía vibrando en cada rincón. El enfrentamiento en el jardín de invierno había marcado un antes y un después. No solo porque Donovan Hale expulsó a Eliza Harrington con una firmeza que nadie imaginó que aún poseía, sino porque, en ese mismo lugar,
Marina había danzado para él con una entrega capaz de conmover incluso las paredes frías del invernadero. Ahora, con la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas pesadas, la mansión despertaba lentamente a un nuevo día. Pero no era un día como los anteriores. Algo había cambiado, algo se había roto y al mismo tiempo, algo había nacido. Marina caminaba por el corredor del ala principal con una suavidad casi ritual. Había dormido poco, casi nada. La imagen del señor Hale, con las lágrimas brillando en sus ojos, había vuelto una y otra vez a su mente durante la madrugada, como un susurro que no podía apagarse. No sabía cómo interpretar lo ocurrido, pero el recuerdo le calentaba el pecho y al mismo tiempo le provocaba un temor inexplicable. «Debo mantener la calma», murmuró para sí mientras ordenaba unos libros que un sirviente había dejado en una mesa. Sin embargo, su corazón no obedecía a la razón. Mientras tanto, en su habitación, Donovan Hale permanecía despierto desde mucho antes del amanecer. No había logrado conciliar el sueño. Su alma aún temblaba por lo vivido. La imagen de Marina bailando frente a él, sus movimientos suaves, la delicadeza del gesto con el que se acercó al final, todo seguía allí, vivo, latiendo con insistencia dentro de su memoria. Cerró los ojos un instante. «¿Qué me está ocurriendo?», murmuró, como si la habitación vacía pudiera responderle. Pero no había respuesta. Solo un vacío que ahora ya no parecía tan insoportable como antes. Un vacío que, por primera vez en años, no estaba lleno de dolor, sino de una extraña esperanza. Tocaron a la puerta. «Adelante», dijo Donovan, incorporándose ligeramente. El doctor Nathaniel Burns entró con paso firme y una expresión seria. «Donovan, necesitábamos hablar antes de que el día avance demasiado». El magnate frunció el ceño. «¿Acaso Eliza ya esparció algún nuevo veneno por la ciudad?», preguntó con un tono cargado de cansancio y frustración. El médico suspiró. «No sé lo que ha hecho con exactitud, pero la escuché anoche antes de irme. Estaba furiosa. Y cuando la señorita Harrington pierde el control, suele actuar de manera impredecible». Donovan apretó las manos contra los brazos de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «No puede hacer nada contra mí. Tal vez no contra ti directamente», respondió Nathaniel con cautela, «pero sí contra alguien más. Es una mujer capaz de lo que sea para proteger su orgullo». El corazón de Donovan dio un vuelco. «Marina». El doctor lo miró en silencio, confirmando sin palabras lo que ambos intuían. Donovan cerró los ojos con rabia contenida. «No permitiré que la lastime». «Entonces deberá actuar con inteligencia», advirtió Nathaniel. «Y con discreción». «Discreción». Esa palabra golpeó a Donovan en el lugar más sensible de su alma. Él, que había luchado tanto por ocultar su vulnerabilidad, ahora debía protegerla de una joven que jamás había pedido ser arrastrada a su mundo. «Haré lo que deba», murmuró con voz grave. Nathaniel lo observó unos segundos más, intentando descifrar todas las emociones que se movían detrás de los ojos del magnate. Luego sacó una carpeta de su maletín. «Ahora, dejando de lado a Eliza unos minutos, quiero que retomemos nuestra conversación de semanas atrás». Donovan alzó una ceja. «No estoy de humor para ejercicios». «No te pedí ejercicios», respondió el médico con paciencia. «Te pedí voluntad». El magnate apartó la mirada. «Eso es precisamente lo que me falta». Nathaniel dio un paso hacia él. «Anoche, cuando salí del jardín de invierno, vi algo en ti que no veía desde el accidente. Determinación. Y determinación es voluntad». Donovan guardó silencio. «Deberías intentarlo», insistió el doctor. «Un pequeño esfuerzo. Nada extremo. Solo ponerte de pie unos segundos con mi ayuda». La memoria de la danza de Marina iluminó la mente del magnate. Ella moviéndose con tanta gracia, con tanta fuerza contenida.
ella lo haciendo sentir, por primera vez en años, que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Respiró hondo. «Muy bien», dijo al fin. «Intentemos». Marina caminaba por la biblioteca con un paño entre las manos cuando escuchó voces provenientes del jardín de invierno. Se acercó ligeramente, sin cruzar la puerta, solo lo suficiente para escuchar la voz del médico. 1, 2, respira. Luego, la voz de Donovan, tensa y agitada. «Nathaniel, no puedo». «Sí puedes. Apóyate en el borde. Despacio». Marina sintió su corazón acelerarse. Sin querer, avanzó un paso más, quedando finalmente cerca de la entrada. A través del reflejo de los ventanales, pudo ver a Donovan levantándose lentamente de su silla, con una fuerza esforzada pero real. Sus manos temblaban sobre el apoyo de madera, las piernas apenas respondían, pero su rostro mostraba una determinación que ella nunca había visto en él. «Eso es», murmuró Nathaniel con suavidad. «Un poco más». Donovan jadeaba, pero seguía. Marina sintió que el pecho se le llenaba de una emoción indescriptible. Aquel hombre que cargaba un dolor tan grande estaba luchando, estaba intentando, y ella no podía evitar sentir que su danza de la noche anterior había despertado algo más que un recuerdo hermoso. Había despertado su voluntad. Cuando Donovan perdió el equilibrio, el médico lo sostuvo de inmediato. «Basta por hoy», dijo Nathaniel. «No quiero que te esfuerces de más». Donovan, agotado, permitió que lo ayudara a volver a la silla. Respiró profundamente, con el sudor humedeciendo su frente. «¿Lo logré?», preguntó en un susurro. «Sí», dijo el doctor con una sonrisa leve. «Y mañana lo harás mejor». Marina se apartó rápidamente antes de que la vieran, con las manos apretadas sobre el corazón. No podía explicar lo que sentía, pero sabía que algo dentro de ella acababa de cambiar, y algo dentro de él también. Más tarde, mientras Donovan descansaba en el salón, Marina llegó con una bandeja de té caliente. Él levantó la mirada en cuanto la escuchó entrar. Sus ojos se encontraron, y en ese simple cruce el aire se volvió más denso. «Señor Hale», dijo ella con suavidad, «traje té para usted». «Gracias, Marina». Ella se acercó con pasos medidos, colocando la bandeja sobre la mesa baja frente a él. Donovan la observó todo el tiempo, como si no pudiera apartar la mirada. «¿Se encuentra bien?», preguntó ella con cautela. El magnate respiró hondo. «Intenté ponerme de pie hoy». Marina sintió un nudo de emoción en la garganta. «Lo escuché», confesó sin pensar. «Quise ver si necesitaba ayuda, pero no quise interrumpir». Donovan sonrió, una sonrisa suave y sincera. Su sola presencia ayuda más de lo que imagina. Marina bajó los ojos, pero sus mejillas se encendieron de un rubor tímido. «Si mis palabras o mis actos le dan fuerza, me alegra saberlo». «Me dan más que fuerza, Marina, me dan propósito». Ella levantó la mirada lentamente. Donovan extendió su mano no para tocarla, sino para dejarla cerca de la suya como una invitación silenciosa. Marina no la tomó, pero se acercó lo suficiente como para que sus dedos casi se rozaran. El aire entre ellos vibró, lleno de una tensión suave y profunda. «Prométame que no tendrá miedo», murmuró Donovan. «No lo tendré, y que no permitirá que las mentiras de otros la hagan dudar de su valor». Marina respiró hondo. «Se lo prometo». Durante un largo instante no hubo palabras, solo miradas, respiraciones entrelazadas, emociones que se decían sin sonido. Hasta que un ruido lejano, un portazo en algún corredor, rompió el hechizo. Marina dio un paso atrás. «Debo continuar con mis labores, señor». «Claro», dijo él con voz suave. «Gracias por el té». Ella inclinó la cabeza y se retiró, pero algo en su pecho había quedado latiendo con más fuerza. Y Donovan, al quedarse solo, comprendió que no era la silla la que lo mantenía atado a la inmovilidad. Era su corazón. Pero gracias a Marina, su corazón estaba empezando a caminar. La mañana amaneció con un cielo tan gris
que parecía anunciar desgracias aún antes de que algo sucediera. Sobre la mansión Hale pesaba un silencio extraño, inquietante, como si las paredes mismas presintieran que aquella jornada cambiaría para siempre el rumbo de las vidas que albergaba. El viento golpeaba las ventanas con insistencia y el sonido de los árboles del jardín, chocándose entre sí, marcaba un ritmo irregular que resultaba imposible ignorar. En la cocina, Marina trataba de concentrarse en sus labores, pero sus manos temblaban mientras secaba unas copas de cristal. Había dormido mal. Lo que había visto en el jardín de invierno la noche anterior la había cambiado profundamente. La forma en que el señor Hale había defendido su presencia, la rabia contenida en su voz cuando expulsó a Elisa, y sobre todo la emoción en sus ojos cuando habló con ella. Todo ello la había dejado en un estado de ansiedad dulce y amarga al mismo tiempo. Sabía que algo grande estaba por suceder, lo sentía, y no se equivocaba. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Entró Thomas, el joven sirviente, totalmente agitado. «Marina», murmuró con el rostro desencajado, «tienes que venir conmigo. Rápido». Ella dejó la copa sobre la mesa. «¿Qué ocurre? Hay hombres en la entrada principal, policías». Marina sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Policías? ¿Por qué?» Thomas dudó, trágicamente consciente de que sus palabras serían un golpe. Dicen que alguien robó una pulsera de diamantes de la señorita Harrington y la están acusando a usted». El corazón de Marina dejó de latir por un instante. La respiración se le cortó en seco. «No, no puede ser. Yo no robé nada. No toqué nada suyo». «Lo sé», dijo Thomas con firmeza, «pero ella está diciendo que la vio entrar en su habitación para limpiar, que después de eso la pulsera desapareció». Marina apoyó una mano en la mesa para no caerse. «Yo nunca entré en esa habitación», murmuró con voz quebrada. Ella está mintiendo». Thomas asintió, tenso. «Lo sabemos, pero la policía quiere hablar contigo. Necesitas estar presente. La señora Hawthorne está contigo, pero debes venir». Marina apretó los labios para contener un sollozo. Sabía que debía mantener la calma, pero la humillación y el miedo ya estaban apoderándose de su cuerpo. Caminó detrás de Thomas con pasos vacilantes, sintiendo que cada pasillo la empujaba hacia un destino que no había elegido. Cuando llegó a la entrada principal, encontró a dos policías uniformados, la señora Hawthorne con el rostro tenso, varios sirvientes murmurando en las esquinas, y en el centro, Elisa Harrington, vestida impecablemente con un traje de terciopelo azul medianoche, su expresión rebosante de satisfacción cruel. Marina sintió que el mundo se detenía. «¡Ah, por fin!», dijo Elisa con una voz cargada de veneno. «La sospechosa aparece». Uno de los policías se acercó a Marina. «Señorita Arévalo, necesitamos hacerle unas preguntas sobre un objeto desaparecido». Yo no tomé nada», murmuró Marina con la voz trémula pero firme. El oficial no parecía convencido. «La pulsera desapareció justamente después de que usted estuvo en la habitación de la señorita Harrington». Marina abrió los ojos con asombro. «Pero yo nunca estuve allí. Jamás entré en su habitación». Elisa se llevó una mano al pecho con falsa indignación. «¡Qué descaro! Negarlo así. Yo misma la vi cerca de la puerta. Y también escuché al personal decir que usted anda demasiado cerca del señor Hale últimamente. Eso crea sospechas». Los murmullos se intensificaron. Marina bajó la mirada, sintiendo el peso de cada palabra clavarse en su pecho como una daga. La señora Hawthorne dio un paso al frente. «Marina es una joven honesta. No permitiré que la difamen sin pruebas». «Las pruebas aparecerán», dijo Elisa con una sonrisa helada. «Estoy segura». De repente, un sonido firme resonó en el corredor. El sonido de ruedas. Todas las miradas se volvieron hacia la escalera. Allí estaba Donovan Hale, bajando lentamente con su silla, guiada con esfuerzo por sus propias manos. Su rostro estaba serio,
pálido, con una combustión interna visible incluso desde lejos. Cuando llegó al pie de la escalera, hizo un gesto para que nadie lo ayudara. Avanzó con determinación hasta situarse frente a todos. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz grave. La policía explicó la situación con respetuosa profesionalidad, pero antes de que el oficial terminara de hablar, Donovan levantó una mano. «Marina Arévalo no es una ladrona». Eliza soltó una carcajada burlona. «Donovan, qué conveniente que salgas en su defensa». «Salgo a defender la verdad», replicó él con dureza. Eliza dio un paso al frente. «Si tanto la defiendes, entonces no te molestará saber que encontré esto». Sacó de su bolso una pulsera brillante cubierta con un pañuelo de tela. Estaba en un cajón de la cocina, allí donde solo el personal entra. Los murmullos estallaron como una ola. Marina sintió que las piernas le fallaban. «No, eso es mentira. Yo jamás la habría guardado allí. Jamás». Donovan entrecerró los ojos. Su voz tembló por primera vez. «¿Cómo sabe usted exactamente en qué cajón buscar?», preguntó con fuerza. Eliza se quedó rígida por un segundo. Porque pensé que sería el primer lugar que revisaría una ladrona». «O porque usted misma la escondió allí», dijo Donovan. La sala se volvió un vacío de silencio. Eliza abrió los labios, buscando palabras, pero Donovan continuó, con la voz cargada de una rabia que parecía haber esperado años para liberarse. «Déjeme decirle algo, Eliza. Conozco cada uno de sus movimientos desde hace una década. Cada mentira, cada manipulación, y sé reconocer su mano cuando intenta destruir a alguien inocente». Los policías intercambiaron miradas. «Señor Hale, si tiene pruebas...» «Las tengo», interrumpió Donovan. «No de esto aún, pero tengo pruebas de que la señorita Harrington sobornó a uno de mis empleados para obtener copias de llaves hace años, y puedo demostrarlo». Eliza palideció levemente. «Eso no tiene nada que ver con la pulsera», murmuró. «Significa que es capaz de infiltrarse en cualquier habitación de esta casa». La voz de Donovan retumbó como un trueno. «Regístrela a ella». La expresión de Eliza se rompió. «Brami, ¿cómo se atreve? Porque no permitiré que mancille el nombre de una mujer que sí tiene honor». Las palabras dejaron sin aliento a todos. Los oficiales, incómodos pero obedientes al peso social de Donovan, se acercaron a Eliza. «No permitirá», comenzó ella. Pero uno de los policías retiró su bolso y, en un movimiento preciso, volcó su contenido sobre una mesa cercana. Entre los objetos cayó un pequeño llavero metálico con 2 llaves idénticas a las que abrían los armarios de la cocina. La sala entera contuvo la respiración. Eliza empalideció por completo. «No, eso no es mío. Alguien lo puso allí». «¿Alguien?», preguntó Donovan con una ceja levantada. «Como la pulsera que supuestamente alguien puso en la cocina». Eliza temblaba. Sus ojos destilaban furia, humillación y un odio que ya no podía disfrazar. «Todo esto es un engaño», murmuró con la voz quebrada. «Sí», respondió Donovan, «un engaño suyo». Los oficiales comenzaron a murmurar entre ellos. No podían arrestar a la señorita Harrington sin pruebas directas, pero el escándalo que acababa de estallar ya era suficiente para destruir su reputación social. Eliza retrocedió un paso, luego otro. Su dignidad rota, su máscara destrozada. «No terminará bien para ninguno de ustedes», dijo con una voz grave antes de salir por la puerta principal con paso tambaleante. Un silencio profundo cubrió la sala. Donovan respiró hondo, intentando recuperar el control de su cuerpo y de su voz. Luego se volvió hacia Marina. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero permanecía erguida, firme, con la dignidad intacta. «Señor Hale», murmuró ella con voz temblorosa. «Marina», dijo él, avanzando su silla hacia ella con un esfuerzo visible. «No permita que nadie la haga dudar de su valor. No otra vez». Ella bajó la mirada, con las lágrimas desbordando finalmente. «No sé cómo agradecerle». «No tiene que agradecerme nada», respondió él.
Usted merece justicia. La tensión entre ambos se hizo tan profunda que parecía atravesar las paredes. Marina alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Un aire cálido, silencioso, los envolvió. «Señor Hale, yo...» Pero las palabras fueron reemplazadas por el temblor suave de sus respiraciones entrelazadas. Nadie más habló, nadie más se movió. Era el inicio de algo que ninguno sabía cómo nombrar, pero que ambos reconocieron al instante. Era amor, amor que se había defendido, amor que había luchado, y amor que ahora reclamaba su lugar. La mañana siguiente llegó con una claridad inesperada, como si el cielo hubiera decidido limpiar toda huella de tormenta y permitir que la luz cayera con suavidad sobre la ciudad de Nueva York. Los rayos dorados atravesaban las ventanas altas de la mansión Hale, acariciando los pasillos, suavizando los rincones y despertando un brillo tenue en los objetos que, hasta entonces, habían permanecido sumidos en una penumbra silenciosa. Era un amanecer distinto, uno que parecía anunciar un renacimiento. En su habitación, Marina abrió los ojos lentamente, recordando de inmediato los acontecimientos del día anterior. El enfrentamiento, la acusación, el dolor de la injusticia, el coraje del señor Hale, y sobre todo, ese instante final en el que sus miradas se habían encontrado sin máscaras, sin temor, sin la distancia de las clases sociales ni las reglas estrictas de la mansión. Sentía un calor extraño en su pecho, mezcla de nerviosismo y gratitud profunda. Nunca nadie había luchado por ella de esa manera. Se incorporó con lentitud, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Debe ser fuerte hoy», se dijo a sí misma. «Muy fuerte». Tomó su delantal recién lavado, lo ajustó con cuidado y salió al pasillo. Cada paso que daba resonaba con una serenidad nueva, como si por primera vez desde su llegada caminara por la mansión con la frente erguida. En la cocina, la señora Hawthorne la recibió con una mirada cálida. «Marina», murmuró, «¿cómo amaneciste, hija?» «Más tranquila, señora». La ama de llaves suspiró. «Lo de ayer fue un escándalo que nadie podrá olvidar, pero también fue una victoria. Y déjame decirte algo, pocas mujeres hubieran mantenido la dignidad como tú lo hiciste». Marina bajó la mirada con humildad. «Solo dije la verdad». La señora Hawthorne sonrió. «A veces, decir la verdad requiere más valor del que imaginamos». Thomas entró en ese momento con expresión nerviosa. «Marina, la están buscando». Ella abrió los ojos con inquietud. «¿Quién?» Thomas tragó saliva. «El señor Hale». Marina sintió que un vuelco le apretaba el pecho. La señora Hawthorne le dio un impulso suave con la mano. «Ve», dijo en voz baja. «Ve sin miedo». Marina caminó por los corredores, cada vez más consciente de los latidos de su corazón. El sol iluminaba el piso de mármol, creando reflejos que parecían guiarla. Cuando llegó a la puerta del salón principal, se detuvo unos segundos para recuperar el aliento. Tocó suavemente. «Entre», dijo Donovan desde el interior. Ella obedeció y avanzó con cautela. El magnate estaba junto a la ventana, con la silla de ruedas girada ligeramente hacia la luz. Su semblante era distinto al del día anterior, más sereno, pero a la vez cargado de una tensión emocional que hacía vibrar el aire. Parecía un hombre que había tomado una decisión importante. «Señor Hale», dijo Marina con respeto, «me dijeron que deseaba verme». Donovan giró la silla hacia ella. Sus ojos, profundos y oscuros, la atraparon al instante. «Sí, Marina, deseo hablar con usted, y no quiero interrupciones». Ella asintió, insegura. «Claro, señor». Él la observó durante unos segundos, como si necesitara memorizar cada rasgo de su rostro antes de continuar. «Lo que ocurrió ayer fue una injusticia terrible», comenzó Donovan. «Y aunque logramos detener la mentira, sé que las heridas que dejó no desaparecen tan fácilmente». Marina apretó las manos sobre su delantal. «Estoy bien, señor. De verdad». «No», murmuró él con suavidad. «No lo está».
Usted estuvo a un paso de ser humillada públicamente, y todo por una mujer que no soporta perder su influencia. Pero la verdad salió a la luz. La verdad salió a la luz porque usted es fuerte. Donovan bajó la mirada un instante y luego la volvió a alzar. Y porque yo no estaba dispuesto a permitir que la destruyeran. Marina sintió que su corazón temblaba. No sé cómo agradecerle que me defendiera. No tiene que agradecerme, respondió él. No era a usted a quien debía proteger solamente. También era a mí mismo. Ella frunció levemente el ceño, sin entender. Donovan respiró hondo. Yo llevaba años viviendo encerrado en mi propio dolor, creyendo que ya no era digno de sentir nada bueno. Y entonces llegó usted. Llegó con su voz suave, con su manera de caminar silenciosa, con esa fuerza que lleva en la mirada, y despertó algo en mí que pensé perdido. Marina bajó los ojos, sintiendo un calor profundo subir por su pecho. Señor Hale, no me interrumpa, por favor, pidió él con suavidad. Necesito decirle esto. Ella guardó silencio. Donovan continuó, con la voz vibrando apenas. Usted me devolvió el deseo de vivir, me devolvió la fe, y no sé en qué momento mis días comenzaron a girar en torno a su presencia. Marina levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban. Señor, esto es muy delicado. Lo sé, dijo Donovan. Créame que lo sé mejor que nadie. Soy un hombre en silla de ruedas, marcado por heridas que no desaparecen con el amanecer. Y usted es joven, libre, capaz de todo lo que la vida aún puede ofrecerle. Marina dio un paso hacia él sin darse cuenta. Yo no mido a las personas por su condición física, señor. Sus palabras lo atravesaron como un rayo de esperanza. Lo sé, murmuró él. Por eso, todo esto es tan difícil. Porque no estoy hablando como su empleador, ni como un hombre agradecido. Estoy hablando como alguien que teme perderla. Marina tragó saliva. No tiene por qué temer eso. Donovan extendió una mano lentamente, como si temiera romper algo frágil. Acérquese, le pidió. Ella lo hizo, lentamente, con pasos diminutos, hasta quedar a menos de un suspiro de distancia. Él levantó la mano y, sin tocarla, dejó los dedos casi rozando su mejilla. Marina, necesito pedirle algo. Algo que puede cambiar nuestras vidas para bien o para mal. Ella respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su piel. Señor Hale, diga lo que siente. Donovan cerró los ojos un instante, como si reuniera fuerzas. ¿Estaría dispuesta a caminar a mi lado? No como empleada, no como una sombra en esta casa, sino como la mujer que podría ser mi compañera. Las palabras cayeron entre ambos, como un susurro poderoso capaz de mover montañas. El aire se volvió denso. Marina sintió que el mundo entero se detenía. Señor Hale, comenzó con la voz casi inaudible. Nunca imaginé escuchar algo así. Lo sé, y no la estoy presionando. Solo quiero ser honesto. Por primera vez en años, quiero elegir desde el corazón. Ella tembló. Pero la sociedad, murmuró. La sociedad ya nos ha condenado por menos, replicó él con firmeza. Prefiero enfrentar el juicio del mundo que el silencio de perderla. Marina sintió como una lágrima silenciosa caía por su mejilla. Sin pensarlo, llevó una mano temblorosa al dorso de la mano de él. Donovan contuvo el aliento. Yo no soy una dama, señor. No pertenezco a su mundo. Él inclinó ligeramente la cabeza. Pero pertenece al mío. La frase quebró algo en Marina. Algo que llevaba años guardado. Algo que jamás creyó escuchar de boca de alguien como él. Si camina un paso, murmuró él, yo caminaré otro, aunque sea despacio, aunque mis piernas no puedan sostenerme como antes. Mi corazón sí puede. Marina cerró los ojos. Sus respiraciones se entrelazaron. Sí, susurró finalmente. Sí, señor Hale, estoy dispuesta. El silencio que siguió fue profundo, cálido, invencible. Donovan apretó suavemente su mano, como si temiera que al soltarla el mundo volviera a romperse. Entonces,
Este es nuestro comienzo. Marina abrió los ojos, y en ellos había una luz que jamás había tenido antes. Sí, repitió ella con un susurro cargado de emoción. Nuestro comienzo. Y mientras la luz del amanecer bañaba el salón con un resplandor dorado, ambos comprendieron que, a pesar de todo, habían encontrado algo más fuerte que los prejuicios, los miedos y las limitaciones. Habían encontrado un amor que, contra toda posibilidad, estaba destinado a levantarse, como Donovan lo había hecho, como Marina lo haría a su lado, un amanecer donde lo imposible comenzaba a nacer. El sol de la primavera caía suavemente sobre la mansión Hale, ahora envuelta en una luz distinta, más cálida, más viva. Aunque habían pasado 7 años desde aquella mañana en la que Donovan y Marina decidieron caminar juntos, el hogar que construyeron seguía latiendo con la misma energía que los unió. Un amor nacido en la sombra, alimentado en el silencio y consolidado entre desafíos que habrían vencido a muchos otros. El jardín de invierno, que alguna vez fue refugio de soledades y confesiones quebradas, se había transformado en el corazón de la casa. Allí las plantas crecían con exuberancia, las flores llenaban el aire de color, y el piso era testigo de pequeños pasos que resonaban con vida nueva. Uno de esos pasos se escuchó esa tarde. «Papá, mírame». La voz infantil hizo que Donovan levantara la vista. En el centro del jardín, su hija, una niña de 6 años, de ojos grandes y oscuros que heredó de Marina, y con una sonrisa luminosa como el amanecer, giraba sobre sí misma con una energía imparable. «Eres maravillosa, Lucía», dijo él, con una ternura que aún lo sorprendía. A pesar de los años y de la marca física que jamás lo abandonó, Donovan ya no era el hombre amargado que se resguardaba detrás de libros cerrados y paredes en silencio. La rehabilitación, lenta pero constante, había fortalecido sus músculos y su espíritu. Aunque aún dependía parcialmente de su silla de ruedas, podía ponerse de pie por instantes, caminar algunos pasos apoyado en un bastón y sostener a su hija en sus brazos cuando ella corría hacia él al final del día. El amor lo había transformado más que cualquier tratamiento médico. Marina entró al jardín con una cesta de flores frescas. Seguía llevando aquel brillo suave en la mirada, el mismo que Donovan había visto desde la primera vez. Su cabello, ahora recogido con más elegancia pero aún con esos mechones rebeldes que él adoraba, enmarcaba un rostro que la maternidad y los años habían embellecido sin borrar la dulzura de su juventud. «Lucía, cariño», dijo Marina con una sonrisa, «tu padre no puede verte si giras tan rápido». La niña corrió hacia ella y se abrazó a su cintura. «Quiero bailar como tú, mamá». Marina acarició su cabeza. «Y lo harás, mi amor, pero despacio, con gracia, como la danza que cambió nuestra vida». Sus ojos encontraron los de Donovan, y él, desde su silla, le devolvió una mirada llena de promesas cumplidas. La sociedad también había cambiado. El escándalo provocado por Eliza Harrington había sacudido a la alta élite. Aquella mujer que había usado su apellido como escudo terminó pagando un precio alto por su crueldad. Desacreditada, rechazada incluso por su propio círculo y sin el respaldo económico que un día creyó eterno, terminó viviendo con parientes lejanos en una casa modesta en el norte del estado. Los rumores decían que envejecía sola, rodeada únicamente por los recuerdos de lo que pudo ser si el odio no la hubiese consumido. Nadie en la mansión Hale volvió a saber de ella, y su nombre desapareció de los eventos sociales que alguna vez dominó. En cambio, la historia de Donovan y Marina comenzó a correr de boca en boca, primero como un murmullo incrédulo, luego como un ejemplo inesperado, y finalmente como una prueba de que el amor podía desafiar incluso a las estructuras más rígidas. 7 años después, ya no era extraño ver a jóvenes de familias ricas casándose con artistas, sirvientes o maestros.
La sociedad comenzó a comprender que el valor de una persona no residía en su apellido, sino en su carácter. Y aunque no todo había cambiado, pues ningún cambio profundo ocurre sin resistencia, el mundo de Nueva York ya no era un lugar donde una historia como la de ellos resultara imposible. En el jardín, Lucía tiró de la mano de su padre. «Papá, ¿puedo mostrarte lo que aprendí?». Donovan sonrió. «Por supuesto, mi pequeña». Marina se acercó y colocó una mano en el hombro de su esposo. «¿Quieres intentarlo?», murmuró ella con suavidad. Él asintió. Con un esfuerzo sereno, se inclinó hacia adelante, tomó su bastón y se puso de pie. Marina colocó una mano firme en su espalda, como había hecho tantas veces, no porque él lo necesitara siempre, sino porque ella quería estar allí. Lucía lo miró con ojos brillantes, admirándolo. Donovan dio un paso, luego otro, y otro más. Marina sintió un nudo dulce en la garganta. Cada paso era un trofeo, una victoria, una prueba viviente del milagro silencioso que habían construido juntos. Lucía empezó a moverse imitando un pequeño baile infantil, y Donovan, sin soltar su bastón, dio un paso ligero hacia ella, guiado más por su amor que por la fuerza de sus piernas. Marina los miraba, sintiendo cómo el corazón se le llenaba hasta desbordarse. Habían resistido la maldad, habían vencido el dolor, habían construido un hogar donde antes solo había ruinas emocionales. Y allí estaban los tres, bajo el techo de vidrio que había sido testigo de su nacimiento como pareja, disfrutando de un momento que era simple, pero absolutamente perfecto. El viento movió suavemente las hojas de las plantas del invernadero. El sol dibujó destellos dorados sobre el suelo. Y en ese instante, Marina entendió que no importaban los obstáculos del pasado ni los que aún pudieran venir. Ellos ya sabían caminar juntos, incluso cuando el mundo quiso impedirlo. Incluso cuando uno de ellos había olvidado cómo dar el primer paso. Porque el amor que habían construido no era un amor cualquiera. Era un amor que había aprendido a levantarse, a avanzar y a resistir el paso del tiempo. Ese amor era su verdadera danza, su eterno milagro. Y así llegamos al final de esta historia que nos recordó que el amor verdadero no siempre nace en los salones iluminados ni entre personas destinadas por la sociedad, sino en los rincones silenciosos donde dos almas heridas se reconocen, se acompañan y deciden levantarse juntas. Donovan y Marina nos enseñan que la fuerza no siempre proviene del cuerpo, sino del corazón, que la dignidad vence al prejuicio, que los pasos más difíciles son los que más transforman, y que cuando alguien cree en nosotros, incluso cuando hemos dejado de creer en nosotros mismos, la vida cambia para siempre. Si esta historia te tocó el alma, si te emocionó ver cómo una joven humilde devolvió la esperanza a un hombre quebrado por el dolor, te invito a dejar en los comentarios la palabra renacer. Así sabré quién llegó hasta el último suspiro de este relato y quién camina conmigo en cada una de estas narraciones. Cuéntame también qué te hizo sentir esta historia. ¿Te conmovió? ¿Te sorprendió? ¿Te inspiró? Leer tus comentarios me ayuda a seguir creando historias que lleguen a tu corazón. Y si te gustan los romances intensos, emotivos y llenos de giros inesperados como este, te invito a ver otras narraciones similares que estoy dejando en las tarjetas. Tal vez entre ellas encuentres tu próxima historia favorita. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu presencia, tu tiempo y tu emoción hacen que este canal siga creciendo. Nos vemos en la próxima historia. Dice un gallego, hello, y le dice el gallego, gelar no hello, pero va un frío de carallo. Lo de los videojuegos, un aplauso. ¡Ole!
Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenido. Wow, está bien. Está bien. El de Paula nos lo podemos guardar, perfecto, para el próximo otro. día, para el próximo día. Para el próximo día. No, mira, que Pero mira, Juja le ríen más las gracias que a mí en el chat, ¿eh? O sea, resulta que Es un chiste que podía haber contado Paula perfectamente. ¿eh? Si yo hubiera contado ese chiste, todo el mundo sería en plan de me voy del streaming, no sé qué, paso, me vuelvo a la cama, tal. Pero en tu caso, como claro, en Juja tu caso tenemos sería gracia. un chaval de Ribadeo que se había ido allí de Erasmus a Brighton y entonces vino su colega, claro. Que había aparcado. Madre mía, habría tenido muchísimo lore. Claro, habría Muchísimo aparcado